Lucy and Lady Athens. ¿Qué pasó, muchachos? Como vieron, yo me llamo Lady Atenas y les doy la bienvenida a mi pequeña ágora del internet. Muy bien, cuando yo era pequeña, más pequeña pues, me encantaba una serie inglesa que se llamaba Downton Abbey. Esta fue una serie de 6 temporadas que mostraba la vida de una familia aristocrática y sus sirvientes entre 1912 y 1926. Y una de las cosas que más me gustaba cuando veía la serie eran los vestidos de las protagonistas, sus peinados y estos sombreros enormes que tenían flores, plumas. Y me llamó muchísimo la atención en las últimas temporadas cuando ellas empezaron a utilizar vestidos más cortos y muchísimo más sencillos. Y también los peinados cambiaron muchísimo, la moda de los años 20. Yo dejé de ver esta serie hace como 3 años porque se terminó. Pero recientemente, como ha salido muchísimo material sobre los años 20, porque otra vez estamos en la década de los 20, me picó muchísimo la curiosidad sobre por qué las mujeres empezaron a vestirse de esta forma en esta época. Así que salí a investigar. Y como era de esperarse, la moda de los años 20 es el resultado de distintos factores culturales, sociales y económicos. En primer lugar, en la década de los 20 se consolidó y popularizó un estereotipo femenino que llevaba ya varias décadas gestándose, conocido como The Flapper Girls. Las Flapper era un arquetipo femenino utilizado en la literatura y en el cine estadounidense, que consistía en chicas jóvenes e independientes que hacían travesuras inocentes, por así decirlo, y que tenían conductas tradicionalmente asociadas con lo masculino, como fumar, usar cabello corto, conducir y salir de fiestas a lunes de Charleston. Podríamos decir que una Flapper Girl era un personaje que quería mostrarse al mundo como una mujer madura e independiente, pero que en el fondo no dejaba de ser una niña que quería salirse con la suya. En una película protagonizada por Olive Chanas, que justamente se llama The Flapper, hay una escena donde se muestra a la protagonista fumando un cigarrillo en forma de pitillo, que se ahogaba con el humo porque la realidad es que era una niña de 16 años que nunca había fumado en su vida, pero que quería impresionar a un hombre mayor que ella con el que estaba muy encaprichada. Ahora, si bien en el cine y en la literatura se estaban mostrando mujeres de este estilo, esto no significa necesariamente que las mujeres de la época vivían y se comportaran de esta forma. A pesar de que para esta época el movimiento sufragista ya había conseguido algunos derechos políticos para la mujer y eso se estaba incorporando cada vez más en el mundo laboral, lo cierto es que la moral de esta época seguía siendo muy rígida, o por lo menos a nuestros ojos. Las películas y los documentales de los años 20 siempre nos muestran la parte de The Roaring Twenties. Las bailarinas semidesnudas, la música de jazz y los bailarines de Charleston, hombres y mujeres fumando y riendo, y las ridículamente ostentosas fiestas que Jay Gatsby hacía para atraer la atención del amor de su vida, y toda la fiesta que vino después de los horribles años de la Primera Guerra Mundial. Pero también había muchos grupos conservadores que no estaban a favor de este estilo de vida. No por nada esta fue la década en que se impuso la ley seca en Estados Unidos y que surgieron las grandes mafias que traficaban alcohol. Pero sí, la visión de la mujer sí estaba cambiando. Ella ahora tenía exigencias y necesidades que no tenían las mujeres de la época eduardiana o de la época victoriana. Por ejemplo, la ropa interior. Ya desde la década de 1910 habían puesto de moda vestidos holgados que no requerían que la figura femenina se viese tan entallada como en las décadas pasadas. El gran Paul Poiret popularizó este tipo de vestidos en la década de 1910. Los diseños de Poiret tienen mucha inspiración oriental, por lo que eran sumamente holgados. Por eso en los 20 se pusieron de moda este tipo de escotes, que quizás para nosotros no parecen escotes porque sí muestran el pecho, pero lo hacen ver un poco plano, como que no enfatizan tanto los senos de la mujer. A diferencia de la moda que existía en las décadas pasadas, que buscaba resaltar lo más posible la figura femenina, la moda de los 20 básicamente hacía lo contrario. Como que el cuerpo femenino seguía allí y obviamente se podía ver, podías ver que era una mujer, creo que de hecho de que usara vestido te daba alguna pista. Pero lo que sí es que eran vestidos muchísimo más rectos, muchísimo menos entallados. Coco Chanel fue la diseñadora más icónica de los años 20 y ella misma decía que sus diseños estaban inspirados en la ropa masculina. La gente que la conoció de joven decía que algo que la caracterizaba era que iba a las reuniones de amigos usando la ropa de Balzac, uno de sus más famosos amantes. Igual fue pionera en el uso de telas típicamente masculinas, como el tweed, que fue una tela que fue muy icónica durante todo su trabajo y que de hecho sigue siendo utilizada el día de hoy por la marca de Chanel.
Otro elemento muy importante en los diseños de Chanel y de otros diseñadores de la misma época es que la ropa estaba diseñada para que las mujeres pudieran moverse cómodamente. Podríamos decir que era la primera vez que estaban pensando en que necesitaban hacer ropa para que las mujeres pudieran moverse con libertad, que pudieran salir a la calle, caminar sin estar pensando en que se iban a pasar el vestido o sin estarse asfixiando con los corsets. Puede que algo que haya influido en este cambio de pensamiento fue que los hombres tuvieran que dejar a sus familias para ir a la Primera Guerra Mundial, y esto hizo que muchísimas mujeres tuvieran que salir a la calle a trabajar ellas, y esto hizo ver que era muy necesario que se cuidase la fuerza de trabajo femenina y que se procurara que pudieran trabajar cómodamente para trabajar con más eficiencia. De hecho, Poiret, que fue el diseñador más importante, por así decirlo, de los 1910, detestaba la ropa de los años 20 y criticaba muchísimo a Coco Chanel porque decía que ella hacía ropa para oficinistas. Ojo, un oficinista no podía comprar un diseño de Chanel porque eran bastante caros. De hecho, en esa época no existía la ropa hecha en serie, el ready to wear. Esta ropa existiría hasta los años 60. En esta época la gente o se hacía su propia ropa o se la mandaba a hacer con un sastre o con una costurera. Ya si te la podías mandar a hacer con Coco Chanel o con Madeleine Vionnet porque tenías mucho dinero, perfecto. Lo que sí que hacía que Coco Chanel diseñara para oficinistas era el hecho de que en esta época los diseñadores ya eran los que decidían qué era lo que estaba trending y qué no estaba trending. De hecho, las revistas de moda tienen una sección de patrones para que las mujeres que quisieran hacerse vestidos o abrigos como los que veían en las páginas de la revista se los pudiesen hacer. Y bueno, aparte de que la ropa fuese holgada, otra cosa que hacía que fuese muchísimo más cómoda para las mujeres era el largo de las faldas. Creo que muchísimas veces las películas y series de televisión exageran demasiado el corte de las faldas de los años 20, siempre los ponen arriba de la rodilla, lo cual no, así no era. A principios de la década la tenían a media pierna, se veían los tobillos, lo cual ya era bastante extravagante y escandaloso. Y a finales de la década la podían tener por debajo de la rodilla. Puede que algo que haga pensar que las faldas eran más cortas de lo que realmente eran es que la gente se basa en las fotografías de bailarinas de espectáculos nocturnos, que ellas sí tenían las faldas mucho más cortas, pero porque era parte de su vestuario. Y bueno, los vestidos de día eran muchísimo más sencillos que los vestidos de noche. De hecho, en esta época, de acuerdo con una de las curadoras del Museo de la Moda de París, fue el nacimiento del arte de combinar prendas y accesorios con sofisticación. Por ejemplo, este vestido de Chanel, podemos ver que combinaron la tela del vestido y también la del abrigo para que se vieran parecidas, para que combinaran. Y bueno, durante la noche la sencillez daba paso al glamour y a los vestidos con piedrería y también a las lentejuelas, como me están viendo. Y en cuanto al peinado, había distintos tipos de peinado, de acuerdo con el tipo de cabello, si era rizado, si era lacio o como fuese. Y bueno, podía ir acompañado de un sombrero tipo crochet durante el día o de algún accesorio como una diadema durante la noche. Y ya, suficiente. Concluyamos. La década de los años 20 es una de las décadas más icónicas del siglo pasado y también una de las más homenajeadas, y a pesar de que a veces se exagera un poco sobre cómo era realmente la vida de las mujeres en ese entonces, la ponen un poco idealizada, todavía seguían teniendo muchas luchas y muchas cosas pendientes. El voto nada más se había conseguido en algunos países, por ejemplo aquí en México tardaría hasta los años 50 en lograrse. Lo que sí es cierto es que algo que me encanta de esta época fue que se empezó a diseñar ropa de acuerdo a las necesidades de las mujeres y no solamente de cómo se veían. Se pensó a pensar más en ellas como entes que trabajan, entes que salen a pasear, a caminar, de fiesta, y no solamente como cositas bonitas que tú puedes ver y ya. Creo que esto fue algo hermoso de la época. Y bueno, también el hecho de que empezaran a tomar prestados elementos de lo masculino para hacerlo más glamoroso. Como una forma de decirle, mira, yo lo puedo hacer, lo mismo que tú, pero con clase. Me encanta eso, de verdad. Creo que es lo que más me gusta de la ropa de esta época. Y bueno, si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y compartirlo con tus amigos que también podría gustarles la historia, o que no les gusta pero que tú quieres que les guste, también puede ser. Y bueno, si quieres hacer una pregunta o comentario sobre algo de lo que dije, ya sabes, déjalo allá abajo en los comentarios. Y no olvides seguirme en mi Pinterest y en mi Instagram. En Pinterest nada más tengo imágenes y pines sobre cosas vintage que me gustan y vestidos viejos, por si te interesa. Pero en mi Instagram tengo más contenido sobre historia, especialmente historia de la moda. Te mando un abrazo hasta que nos veamos en el próximo episodio de Lady Atenas. ¡Adiós!